Bienvenido a la misa para el fin de semana del 6 y 7 de junio de 2026. Vamos a mirar en los 4 domingos de junio a textos de Mateo bajo un mismo tema: llamados. Somos llamados por Jesús y cada domingo veremos un instante diferente de cómo somos llamados y para qué somos llamados. Hoy vamos a ver de Mateo capítulo 9 que somos llamados para buscar a pecadores. Que Dios bendiga nuestra adoración hoy. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. No me reprendas, Señor, en tu ira. No me castigues en tu furor. Ten piedad de mí, Señor, porque desfallezco. Sáname, Señor, porque mis huesos están en agonía. Muy angustiada está mi alma. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Vuélvete, Señor, y sálvame la vida. Por tu gran amor, ponme a salvo. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. El Señor ha escuchado mis ruegos. El Señor ha tomado en cuenta mi oración. Dios Todopoderoso, nuestro Padre Celestial, en su gran misericordia ha escuchado nuestra confesión y por medio de los méritos de Cristo nos perdona todos nuestros pecados. A los que creen en Jesucristo, Dios les concede el poder de ser hijos e hijas suyos y les concede su Espíritu Santo. Todos los que creen en Él y son bautizados serán salvos. Concédenos esto, Señor, a todos nosotros. Amén. Oremos. Oh Dios, fuente y origen de toda bondad, concede a tus humildes siervos que mediante tu santa inspiración meditemos en lo justo y guiados por ti lo realizamos. Por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. La lectura de hoy viene de Mateo capítulo 9, los versículos del 9 al 13. Es el llamado de Mateo y la razón por qué somos llamados. Al irse de ahí, Jesús vio a un hombre llamado Mateo, sentado a la mesa de recaudación de impuestos. Sígame, dijo Jesús, y Mateo se levantó y lo siguió. Mientras Jesús estaba en la mesa en casa de Mateo, muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y comieron con él y sus discípulos. Cuando los fariseos vieron esto, preguntaron a sus discípulos: ¿por qué come su maestro con recaudadores de impuestos y con pecadores? Al oír esto, Jesús contestó: no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. Pero vayan y aprendan qué significa esto. Lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Hermanos y hermanas, esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gracia, misericordia y paz sean a todos ustedes en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mis queridos hermanos y hermanas en la fe, ¿pueden recordar cómo fueron llamados para ser discípulos? Algunos de nosotros recordamos quizás el instante, el momento, el tiempo cuando las preguntas fueron contestadas. Oímos el Evangelio y nos empezamos a dar cuenta de todo lo que Dios había hecho por nosotros. Algunos de nosotros no recordamos nada del inicio de nuestra cristiandad, porque vino por medio del bautismo cuando éramos muy jóvenes. En la Biblia vemos que Jesús llama a hombres para ser sus discípulos. Estos hombres tenían una variedad de trabajos. Algunos eran pescadores, algunos trabajaban para sus padres
Y el de hoy era un recaudador de impuestos. Era un hombre que estaba en el camino sentado con un grupo de soldados. Y cuando pasaba mercancía, él cobraba impuestos. Así es como el gobierno de Roma en el tiempo de Jesús recaudían los fondos para poder hacer todo el trabajo que hacían. No solamente tomar tiempo de guerra o conquistar, pero también construir caminos, puentes, acueductos. Todo esto vino por medio de un recaudador de impuestos. Lo que pasa es que en el tiempo de Jesús, estos hombres que estaban tomando los impuestos con toda la fuerza del ejército, estaban tomando el doble o el cuádruple de lo que se necesitaba tomar. Si tú le debías, vamos a decir, $10 como impuestos, el recaudador de impuestos podía pedirte 40. Y ya sabes dónde iban los otros 30, a los soldados y a él mismo. Por eso, la fama y reputación de los recaudadores en tiempo de Jesús eran de lo peor. Eran pecadores. Como prostitutas, se habían vendido su posición al gobierno de Roma. Llega Jesús. ¿Y qué hace? Él llama a Mateo con una sola palabra: sígueme. El trabajo del Espíritu Santo causó fe dentro del corazón y Mateo lo siguió. No tenía todo el concepto inmediato, pero Mateo lo llamó a la casa para poder mostrar un poquito sus gracias. Tuvo una fiesta pequeña y vinieron sus amigos, los otros recaudadores de impuestos y también pecadores. Y los fariseos en el tiempo de Jesús no les gustaba esto. En su mente Jesús debía de ser una persona como ellos, encima de todo eso. No como viéndose dentro de la casa de un recaudador de impuestos o con prostitutas. No, Jesús era demasiado importante, demasiado sano para hacer eso. Y por eso preguntan, ¿por qué come Jesús con estas personas? Y Jesús, como siempre, tiene la respuesta perfecta. No son los sanos que necesitan médico, sino los enfermos. ¿Por qué vino Jesús a este mundo? Vino para enseñarnos, sí. Vino para mostrarnos la cara de Dios, sí. Vino para ofrecer su cuerpo, su vida en muerte como sacrificio para el perdón de pecados. Pues el reconocimiento de la necesidad de un Salvador empieza con el reconocimiento de que tú y yo somos pecadores. Si yo tengo un dolor en el brazo, pero no me duele mucho, quizás no busco un médico. Quizás pienso, puedo sanármelo yo mismo. Pero si mi pierna está rota en 3 o 4 lugares, no puedo caminar, es ahí cuando sí busco un médico. Necesito su habilidad para sanarme. Lo mismo sucede en nuestra vida cristiana. Cuando reconocemos que nuestros pecados, grandes o pequeños, en cuestión de ojos humanas, cuando nuestros pecados reconocemos que nos separan de Dios, necesitamos al que nos puede sanar de nuestros pecados, el que nos puede quitar nuestros pecados. Y esa realidad no se encuentra en el espejo. Tú y yo no podemos hacer nada para sanarnos a nosotros mismos, para poder ganarnos por nosotros mismos una audiencia con Dios, la perfección que Dios requiere y un puesto, un lugar en los cielos para la eternidad. Así pensaban los fariseos. Ellos pensaban que sus propias acciones, sus propias vidas, su propia destacación como cristiano, como creyente, era lo suficiente para ganarse los cielos. Ellos no se pensaban enfermos. Sí, tenía un poquito de dolor de vez en cuando, pero no estaban enfermos, podían sanarse a sí mismos.
los recaudadores de impuestos, los prostitutas, los pecadores, tú y yo. Sabemos que nuestros pecados nos han separado de Dios completamente y que tú y yo tenemos la necesidad de un doctor que nos puede sanar. El médico perfecto, nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesús no ha venido a llamar a justos, sino a pecadores. Y por eso, tú y yo, llamados por Jesús para ser sus discípulos, bautizados, dándonos la fe para confesarlo públicamente. Tú y yo también somos llamados para buscar a pecadores. Y ahí es donde de vez en cuando nos encontramos un poquito nerviosos. Nos encontramos nerviosos porque hay pecados en el mundo que quizás tú y yo no queremos perdonar. Hay pecados que parecen ser tan graves que no pueden tener el perdón de Dios. ¿Han oído esta frase? Hitler nunca podía haber sido perdonado. Había hecho pecados tan graves. En el tiempo de Jesús, Hitler no existía, pero los prostitutas, los recaudadores de impuestos existían. Y en los ojos de los fariseos, esas personas no tenían la habilidad de hacerse cristiano, de creer en Dios y mostrarlo al mundo. No podían recibir el perdón de los pecados y por eso pensaban que Jesús no debía de tomar tiempo con ellos. Cuidado, que tú y yo no pensemos lo mismo. Que nuestras iglesias, nuestras reuniones, nuestro compartir de la palabra de Dios sea con quien quiera, en cualquier tiempo, con cualquier enfermedad. Porque cuando miramos al espejo mediante la palabra de Dios, tú y yo vemos nuestros pecados. Y en ese momento somos igualitos a los recaudadores de impuestos y a los prostitutas, los pecadores. No tenemos nada que merece estar en los cielos. No tenemos nada que merece recibir el perdón de Dios, pero Él lo da. Nos ha perdonado, nos ha dado la fe y nos ha llamado para seguirle a Él y para buscar a pecadores. Buscar a personas que no saben que Dios les ha perdonado. Y también buscar a esas personas que piensan que Dios no los puede perdonar, que han hecho algo tan grave que no existe el perdón. Y en ese momento le muestras el amor de Jesús. El amor de Jesús que supera cualquier pecado que tú y yo cometemos en toda nuestra vida. Ese amor de Jesús que lo llevó a la cruz para hacer el sacrificio perfecto para el perdón de nuestros pecados. Tú y yo somos llamados para compartir esta verdad. Y por eso no tenemos que recordar cuándo fuimos llamados. Simplemente reconocemos, sí, fuimos llamados. Fuimos llamados para buscar a pecadores con la palabra de Jesús. Amén. Y la paz de Dios que sobrepasa todo nuestro entendimiento, esa paz nos guardará y mantendrá firmes en la fe verdadera hasta la vida eterna. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Y desde ahí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Cristiana, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén. Oremos, bendito Padre Celestial.
Tenemos gracias que mandaste a tu Hijo a buscarnos a nosotros, pobres pecadores. Damos gracias que por la vida perfecta, muerte y resurrección de tu amado Hijo nuestro Señor Jesucristo, nos has llamado, nos has dado la fe y seguimos a ti. Ahora pedimos que nos animes y nos des la fortaleza para, en nuestra habilidad de seguirte a ti, reconocemos que somos llamados para buscar a pecadores también. Ayúdanos a reconocer que cada pecado separa de Dios, que no hay diferencia eterna en la consecuencia del pecado y que vivimos para mostrar el amor de Dios en la persona de Jesús, en la cruz y la tumba vacía, para que ellos también puedan ver que no están perdidos, sino que fueron también llamados por Dios. Úsanos como tus instrumentos para compartir esta verdad en todo el mundo y con quienes nosotros conocemos. Oramos por todos nuestros amigos que andan perdidos, ayúdanos a compartir la palabra con ellos. Oramos por todos nuestros seres queridos que están batallando con dificultades terrenales. Deles la paz y la compasión de ver que sí son llamados y que tu amor cubre todo. Porque la verdad es que, como viniste al mundo, Jesús, caminaste sobre esta tierra, tú fuiste a buscar pecadores y nos has encontrado a nosotros. Tú mereces toda la honra, toda la gloria, porque tú tienes todo el poder, ahora y siempre. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y reciben la bendición de nuestro Señor. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor vuelva su rostro hacia ti y te conceda la paz. Amén. Damos gracias que pudieses reunirte con nosotros este fin de semana para dar gracias a Dios y reconocer que somos llamados. El domingo que viene seguimos con los textos de Mateo bajo el tema de que somos llamados y veremos que hay urgencia en nuestro llamamiento porque el reino de Dios está cerca. Que Dios les bendiga y les guarde esta semana.